No sé a usted qué le parezca, pero hay algo tremendamente injusto con las elecciones. Y es que a final de cuentas, digamos, se resuelven en un solo dato, quién ganó y a veces por cuánto ganó. Pero en realidad esa es la punta del iceberg de un continente mucho más grande, porque cada elección pues, es un proceso que despierta a la población, que divide las regiones, que hace que los temas y las causas se expresen, en fin. Cada elección es un cambio de sociedad, a veces muy abrupto, a veces menos. Y bueno, pues hay elecciones este fin de semana. El Estado de México es una entidad interesantísima de nuestro país por su amplitud, por el padrón que contiene, por los dilemas que arroja, por su trayectoria histórica y política. Y pues todo eso está en juego este domingo. Le he pedido a Carlos Pérez Ricart, él es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, que es un agudo analista, que nos ayude a mirar el mapa del Estado de México y un poco decir qué está en juego más allá de que gane una mujer o la otra, que desde luego de eso también hay que hablar, Carlos, pero qué es lo que se mueve cuando uno mira esa entidad tan compleja como es el Estado de México. Buenos días, Carlos, gusto saludarte. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Un dato que a tu auditorio le va a interesar y que creo que ha pasado de largo. En el Estado de México viven 17 millones de personas. Para darles una idea de lo que son 17 millones de personas, es más o menos la misma cantidad de habitantes de Ecuador o de Grecia. Grecia tiene 11 millones, Suecia tiene 15, 16, Chile 19, el Estado de México 17. Estamos hablando prácticamente de la población de un país mediano. Es enorme la cantidad de la población y así como es enorme la población, es muy heterogénea. Hay una parte muy urbana, hay una parte muy rural, hay una parte montañosa. El Estado de México es un crisol, podría decirlo, de diferencias. Probablemente no hay un estado en toda la República tan distinto en su composición. Entonces, al hablar del Estado de México, en realidad estamos hablando de muchos estados de México y ahora si me das un poco de tiempo te voy a platicar sobre las diferentes tendencias que también hay partidistas en un estado tan grande y tan importante como es el Estado de México. Sí, en efecto, pues esa entidad, por un lado, es el cinturón que rodea la capital del país y es un cinturón pues que en realidad permite que la capital del país funcione y se comporta de manera distinta. Lo vimos ahora en las campañas a como sucede en Toluca, ¿no? O en Atlacomulco, que había sido curiosamente el corazón de un grupo político que condujo los destinos de esa entidad. Pero por otro lado tienes las zonas más conflictivas que hacen frontera con Guerrero, donde por cierto hay una violencia importante, o zonas turísticas como Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal. Sí estamos hablando de un país, creo que lo dices muy bien, hay países que tienen menos población que esa, estaba pensando en Uruguay o quizá en Noruega. Así es que cuéntanos un poco esas regiones, cómo esperas que se comporten y si esto que puede pasar el domingo bascularía digamos, el centro de gravedad político de una región a otra. Sí, te decía que, imagínate, 17 millones de personas, compárala con los 10 millones que tiene Grecia o los 11 que tiene Portugal. Es una cosa de verdad impresionante. Mira, yo veo para la elección del domingo, si la gente quiere saber dónde poner su atención, 3 áreas principales. Una es el oriente, digamos que cubre el Distrito Federal justamente hacia el este, que es la zona donde muy probablemente va a ganar Morena, donde ha ganado ya antes, la zona de Catepec, la zona de Nesa, de Chimalhuacán, de Texcoco. Vamos a ver cómo sale la gente a votar y cuánto sale la gente a votar. Va a ser muy importante ver ahí por el margen por el que va a ganar Morena. Seguramente ganará ya, vamos a ver el margen. Más definitorio va a ser lo que se solía llamar, ya no es tanto el corredor azul, tú lo recordarás, Ricardo, que es la zona de Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, incluso hasta Huixquilucan, una zona donde el PAN le iba muy bien, pero donde no le ha ido tan bien últimamente. Vamos a ver cómo se comporta la elección. Y en todo caso, en esa región, en esos estados que ganó Morena en el 18, en esos municipios que perdió en el 18, pero que ganó en el 21, yo creo que ahí va a estar la diferencia. Y luego vamos a ver cómo se comporta el Valle de Toluca, ya la zona que va hacia Michoacán, y luego el suroeste, que va hacia Guerrero, donde el PRI ha sido el partido que ha ganado prácticamente todos los municipios desde hace décadas, ¿no? Seguramente va a ganar el PRI ahí, vamos a ver por qué margen. Entonces, para la gente que esté siguiendo la elección el domingo, tendrá que estarse fijando en eso, en el comportamiento de cuánta gente va a votar en el oriente
de por cuánto gana o no Morena el Corredor Azul, o lo que se llamaba el Corredor Azul, e insisto, la parte ya más hacia el Valle de Toluca, hacia Tlacomulco, más al norte, y luego hacia el suroeste, la parte, como tú dices, más complicada del estado, que es la parte que va hacia Guerrero. Luego, por el otro lado, yo quisiera que nos hablaras un poco pues de este grupo Atlacomulco, que es una población muy curiosa, Atlacomulco, porque es un lugar de comerciantes. En realidad lo que ocurre es que si uno mira el mapa, Atlacomulco está en el corazón de una ruta prehispánica y luego virreinal que cruzaba de lo que, digamos, es Querétaro, ¿no?, hacia el Estado de México y luego, en efecto, hacia la Ciudad de México. Y por lo tanto, esa zona de comerciantes desplegó muchas relaciones con las distintas comunidades y de pronto ese grupo de comerciantes se volvió un grupo político que, pasada la revolución, pues ha sido muy importante. Ahí ha estado Carlos Janga González, no es su fundador, pero quizás su exponente más importante, pero también pues ahí estaría Enrique Peña Nieto, estaría Alfredo del Mazo. ¿Ese grupo con una tradición tan importante desaparece ahora con Alejandra del Moral, que ya no representa ese grupo? Y deja de preguntarte, ¿y qué sucede si Alejandra del Moral no gana la gubernatura con ese grupo de tan fuerte tradición? Se ha dicho, y se ha dicho bien, que Coahuila y el Estado de México son los últimos bastiones del Estado de México, pero realmente no hay palabras para subrayar la relevancia que va a tener el Estado. No sé si la gente lo sepa, pero el abuelo de Del Mazo ya era gobernador del Estado de México en los años 40, luego su padre, Alfredo del Mazo González, va a ser gobernador en los años 80, y ahora el nieto es gobernador, y entre medio hay una red enorme de intereses, familias, notarios, abogados, una red de intereses creados desde los años 50. Evidentemente no es un grupo que se reúne a cenar los martes y delinea lo que sucede en el Estado de México. Hay algo de mito cuando se habla del grupo Atlacomulco. Yo lo que sí te digo es que hay una red de intereses consolidados, de familias que se han perpetrado en el poder en el Estado de México y que están a punto de perder la entidad más importante de la República para ellos. Y hay que decirlo porque creo que es importante. El Estado de México es mucho más pobre de lo que debería ser como Estado. El Estado de México está mucho más retrasado de lo que debería ser. Cuando uno compara con la Ciudad de México el transporte, la educación, los temas de salud, prácticamente en todo sale mal el Estado de México, ¿no? Entonces, es muy importante lo que va a suceder el domingo y es la posibilidad, después de 100 años, que vaya a haber transición en ese estado. Carlos, ahora voy a llevarte a otro terreno. No sabemos muy bien cómo se refundó la familia michoacana, porque en temas de crimen organizado siempre nos enteramos pasados los meses, y no es que los años, ya lo habrás visto ahora con Genaro García Luna, y tú entiendes muy bien de este tema. En la frontera entre el Estado de México y Guerrero, pues están los hermanos Olascuagua, ya se me fue el apellido, el Pato entre ellos, que han estado generando conflicto bastante serio, no solo en Guerrero, sino también se sabe en esa zona fronteriza. Tan serio es el asunto que incluso subiendo por Lubianos hacia Valle de Bravo, pues parte del control de las extorsiones y de parte de los comercios lo lleva justamente este grupo criminal. Yo te pregunto si los ves actuando o han decidido no participar en esta elección, o si le ves inclinado hacia alguna de las opciones, a partir de los datos que tú mismo tengas. Hay dos datos que pueden ser interesantes. Lo primero, hay al menos 30 células asociadas a dos grupos importantes operando ahí, que son Cártel Jalisco Nueva Generación y lo que se conoce o se conocía como Familia Michoacana, ¿no?, que al parecer han entrado en alianza desde hace varios meses y son las dos agrupaciones que controlan ya no el tráfico de drogas, sino absolutamente todos los mercados legales e ilegales de la región que va hacia Guerrero y la región que va hacia Michoacán en el Estado de México. Insisto, una zona muy problemática. Bueno, hay evidencia de que están actuando a nivel local, a nivel municipal. Les interesa mucho hacerse del poder de las muy pequeñas policías que hay por ahí, de los contratos de infraestructura que se dan a nivel municipal y a nivel estatal, y están operando. Menos claro es, desde mi punto de vista, la información que yo tengo,
es que hayan logrado, digamos, influir más a nivel gubernatura y que alguna de las dos candidatas esté comprometida en uno u otro sentido. Pero a nivel local y en lo que tiene que ver con la elección de alcaldes, sobre todo en esa región bien problemática hacia Michoacán y hacia Guerrero, es claro que están operando tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación como la familia michoacana y los 30 grupos distintos que operan ahí en esa región desde hace mucho tiempo. Carlos, termino con una última pregunta. Aquí en Arras de Tierra hemos en otras ocasiones hablado de lo que sería la capital del país, la Ciudad de México, sin mexiquenses, ahora que hacían este ejercicio en Estados Unidos de un día sin migrantes. ¿Tú te puedes imaginar cómo funcionaría la Ciudad de México sin mexiquenses? Mexiquenses son realmente la sangre que hace que se mueva la capital en más de un sentido. Y aquí lo que te quiero preguntar es si tú ves que los resultados del domingo pueden afectar la vida política en la Ciudad de México, o si la Ciudad de México puede de alguna manera también ser muy influyente en lo que ocurra en las elecciones del domingo. Con esto cierro, Carlos. Es tremendamente injusto para mucha gente que trabaja en el Estado de México, que trabaja en la Ciudad de México y vive en el Estado de México, sufrir la desventura de vivir en el Estado y solamente pasar un tiempo en la Ciudad de México sin todos los derechos sociales que sí hay ya en la Ciudad de México, transportes de 2-3 horas todos los días para llegar a sus casas. Es importante que cambie la relación de esos habitantes en la zona conurbada con la ciudad, que puedan adquirir estos derechos y que pueda mejorar su condición de vida. No es posible que mientras alguien en la Ciudad de México pueda transportarse por 5, por 8 pesos, en el Estado de México exactamente el mismo servicio o mucho peor le pueda costar 30, 40 o hasta 50 pesos. Es muy importante para toda la zona metropolitana que le vaya mejor a la gente que vive en los municipios conurbados, y los habitantes de la Ciudad de México tendrán que estar siguiendo con mucha atención lo que pase el domingo. Y también, bueno, de cara a las elecciones del 24, me parece que esta sí va a ser la punta de arranque hacia el 24, y de lo que pase el domingo va a depender mucho lo que pase el 2 de junio del año 2024. Sí, no te niego que aquí estamos ya, nos pusimos el cinturón de seguridad porque sabemos que a partir del lunes, pues ya no se va a hablar del Estado de México, sino de cómo agarra vuelo la política mexicana hacia el 24. Ya Jorge Cepeda Patterson en esta misma mesa hace poco, Carlos, que el 24 se resuelve el 23 y probablemente el 23 se resuelve el 5 de junio o a partir del 5 de junio, ya veremos. Carlos Pérez Ricard, qué gusto tenerte aquí, tener tu inteligencia y tu conocimiento en este espacio. Te envío un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y ojalá sigamos conversando de cara a la elección. Un abrazo. Sin lugar a dudas. Carlos, gracias. Vamos a hacer una pausa.